en 5, 4, 3, 2, 1. Bien, muy buenos días. Un saludo a todos quienes nos escuchan en esta mañana de día lunes. Ya pueden ver ahí en pantallas quienes están en vivo con nosotros a Catalina Medel y Marcelo Mena, nuestro invitado. Y aquí que quisimos hacer un cambio con Danilo en el contexto de elecciones. Nos va a acompañar Catalina Medel. Vamos a ir turnándonos, en la próxima probablemente esté ella y con Danilo, y ahí vamos a ir cambiando para ir conversando con los entrevistados y con las propuestas que tienen en materia energética. Y ya pueden ver también a don Marcelo Mena. ¿Cómo estás, Marcelo? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy bien, muchas gracias, José. Encantado. Hola, Cata, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien. Y si les parece, partamos. Vamos a partir como siempre con el currículum de nuestros entrevistados. Bueno, si usted está muy perdido en la vida y no sabe quién es Marcelo Mena, es un exministro también, tal como lo hemos tenido antes en nuestro programa. Él es ingeniero civil bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, tiene un Master of Science y doctorado en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Iowa, es ex subsecretario y ministro de Medio Ambiente del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, ha recibido múltiples reconocimientos en materia de cambio climático y medio ambiente, ha sido gerente de investigación y análisis en cambio climático del Banco Mundial y actualmente es director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, director de la Fundación MERI y miembro del Consejo Asesor del Hidrógeno Verde del Ministerio de Energía en Chile. Y también co-coordinador programático de la campaña presidencial de la senadora Jasna Proboste. Nuevamente, Marcelo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado, muchas gracias. Bueno, Marcelo, ahora me toca a mí agradecerte estar con nosotros, darle gracias a José por haberme invitado a este especial de las elecciones. Lo encuentro súper entretenido y un privilegio poder sentarme y que nos sentemos todos a discutir sobre los programas de energía, que es una cuestión tan relevante. Hay muchas personas que escuchan este programa y yo creo que especialmente después de el debate de escenarios energéticos, quizás como que es interesante como profundizar algunos temas sobre las propuestas que está haciendo la senadora Proboste. Y salvo la candidatura de José Antonio Kast, con quien vamos a conversar la próxima semana, nosotros entendemos que hay un consenso en relación a la necesidad de transformar la matriz energética, ir por un camino de sostenibilidad y aprovechar los recursos renovables con los que cuenta Chile, especialmente como impulsado en una acción contra el cambio climático, para hacernos cargo de la crisis en la que estamos. Y en el programa de la senadora se propone, y voy a citar, acelerar las inversiones con energías renovables para reactivar y acelerar el cierre de termoeléctricas a carbón. Más aún en el debate que hubo la semana pasada, hace como 10 días ya, en el debate de energía presidencial señalaste que la matriz tenía que ser 100% renovable al 2035. Entonces, como mi primera pregunta es, ¿cómo planean acelerar estas inversiones? ¿Y cómo vamos a obtener el reemplazo de la energía de base que hoy día está tan fuertemente dada por termoeléctricas, justamente? Sí, entonces, bueno, hoy hay más o menos, no me acuerdo exactamente si son 3.800 o 3.500 megas de carbón operando, que va a cerrar posterior al 2030 en lo que estaba programado. Y por tanto se puede acelerar el cierre. Hay un análisis que ha hecho empresas como CAS Ingeniería a través de apoyo de lo que es Chile Sustentable, mostrando que es un cambio que se puede dar. Y el reemplazo incluso es que se puede dar a través de reconversiones, de hecho, termoeléctrica a carbón a biomasa o a gas natural, entre otras. Pero también, por otro lado, es fundamental que tengamos mayores incentivos a las renovables de base. La paradoja más grande con las últimas licitaciones eléctricas que hubo, fue que siguió siendo mucho más barato la energía renovable no convencional, particularmente la solar fotovoltaica, ¿no es cierto? Las licitaciones últimas, 2017, el valor mínimo de fotovoltaico fue 20 y ahora el valor mínimo fotovoltaico fue 13. O sea, seguía más rápido. Lo más barato del mundo es $10 por megawatt hora.
Pero la cuestión que pasó desapercibida tiene que ver con la fase 2 del proyecto Cerro Dominador, que se adjudicó y se construyó con más de $100 por megawatt hora y hace el año 2014 de haber sido. Y en esta nueva licitación ofrece con su proyecto Licana $33 por megawatt hora, energía que entonces estamos hablando de casi 75% más barato en 7 años, porque hemos aprendido más de este tipo de tecnología. Pero la paradoja es que esta energía, que tiene un atributo distinto que la fotovoltaico, que se puede despachar de acuerdo a la demanda, porque hay energía térmica que se puede generar de acuerdo a este sistema de energía solar de concentración, esto se desestimó. ¿Por qué? Porque estábamos solamente optimizando que el día sea barato, pero no miramos lo que pasa en la noche y ni pensamos en el global. Entonces la paradoja es que tú tienes una parte que es muy barata de día, pero que sigue siendo igualmente sucia y cara de noche. Y por tanto lo que habría correspondido es generar los incentivos para que haya bloques de energía renovable no convencional de base, energía solar de concentración, bombeo y almacenamiento, baterías, que se remunere ese atributo de poder entregar energía no solamente cuando el sol brilla, sino cuando se demanda y cuando se requiere. Y finalmente, para poder seguir con eso, hay que seguir avanzando en repotenciar las líneas de transmisión existentes, avanzar en la instalación de las que sean nuevas hacia el futuro y, por cierto, poner un precio al carbono, un precio a la contaminación que acelere la decisión económica para los operadores de termoeléctrica, que les va a salir más barato, como ya le está saliendo más barato, construir una solar en vez de operar una carbonera hacia adelante. Entonces yo entiendo que lo que están proponiendo ustedes son como 3 líneas para poder conseguir esto. Como uno es justamente cambiar la energía de base en la noche y generar los incentivos, y que te voy a preguntar como en qué incentivos están pensando. Lo segundo es líneas de transmisión, que también sería súper interesante, como porque la cantidad de problemas que han habido con la construcción de las líneas de transmisión en general en los últimos años es brutal, y que tiene que ver como con un problema de nuestro social mundial, de que nadie quiere en su patio trasero una línea de transmisión, por razones obvias, ¿no? Y como quizás que me quiero concentrar en esos 2 puntos, como ¿cómo pretenden hacerse cargo de esos 2 puntos que son tan esenciales para justamente cumplir con el objetivo que ustedes plantean? Sí, mira, por ejemplo, a mí no me tienen que contar los problemas de la línea de transmisión porque me tocó la última parte de Cardones Polpaico y la tramitación ambiental de esta, y por tanto fue un dolor de cabeza porque no teníamos en ese contexto lo que se llama la herramienta de la evaluación ambiental estratégica. No teníamos una ley de franja que permitiera utilizar esa herramienta para poder hacer una planificación mejor y a tiempo. Lamentablemente el gobierno desestimó llevar a cabo una evaluación ambiental estratégica para tener un trazado que tuviera una minimización de impactos ambientales. Y eso es una fórmula perfecta para la judicialización del conflicto ambiental. Entonces, por lo tanto, yo creo que para que esto no se perpetúe, es necesario que las nuevas líneas se sometan a este tipo de análisis, sean analizados y tengan un visto bueno ya ambiental por parte del mismo Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Después de eso, nosotros podemos apuntar hacia esa instalación de transmisión. Pero también, por otro lado, el sector se va a mover por el camino de la mínima resistencia. Y está claro que el almacenamiento en energía con litio va a ser algo que funciona también. Y estas mismas plantas solares que hoy día están instaladas cerca de centros de consumo, estas pequeñas PMGD, yo veo que en el corto plazo va a haber almacenamiento, pero tiene que ser remunerado y tiene que tener un modelo de negocio que sea aceptable. Entonces la transmisión, mucha gente no le pone en duda sus costos, pero es caro. Son inversiones multimillonarias y por tanto también uno tiene que ver cómo el almacenamiento podría competir en ese contexto, ya que al poder instalarse con pocos trámites ambientales, la cercanía de los centros de consumo puede abastecer eso mismo también. Y también entonces tener un pago de servicios complementarios que permitan entregar esa energía, que remunere el momento que se entrega la energía y no solamente su costo instantáneo, porque eso puede causar las distorsiones que estamos viendo hoy día.
Oye, Marcelo, y en ese mismo como orden de ideas, o sea, voy a hacer una pregunta que viene, pero complementando un poco la primera, porque se plantea cambiar la energía, pero además aumentar la electrificación, a través de, por ejemplo, electromovilidad, recambio de leña por calefacción eléctrica. Parece también haber un relativo consenso en casi todas las candidaturas de eso. Pero para poder hacerlo, y probablemente estemos todos de acuerdo con lo que planteas, y puede que ahora no tengan la respuesta, puede que eso se desarrolle durante, digamos, si llegan a ser gobierno, durante esos primeros días o meses de gobierno, pero dentro de las discusiones del sector energético están todos de acuerdo que hay que hacer almacenamiento. La pregunta ahí es, ¿cómo? O sea, ¿se plantean modificaciones legales tal que el almacenamiento, estoy dando un ejemplo cualquiera, pueda ser centralizadamente remunerado, o se va a cambiar el modelo de pagos de almacenamiento? ¿Va a ser algo como de ese estilo? Porque hasta el momento las señales que existen de precio y de mercado, que básicamente nuestro sector eléctrico se maneja solo con señales de mercado, no dan para que se instale almacenamiento, y no han dado. Entonces, la pregunta es, ¿por dónde irían esos cambios? Si es que serían legales o si tienen un poquito más hilado fino esa parte. Sí, bueno, uno de ellos es la forma en la cual se entrega los bloques, ¿no es cierto?, en donde podamos tener energía que sea despachable, ¿no es cierto?, pero renovable al mismo tiempo. Y eso es una forma de hacerlo para clientes regulados. Pero también un reglamento de servicios complementarios que permita reconocer el valor de la entrega de la energía al momento que se entrega, y trabajar con el sector privado para ver cuáles son los valores que se requieren para que esto funcione y cambie. Incluso te diría que hay algún tipo de energías que también creo que podría funcionar bastante, que es, a mí me encantan los proyectos como Valhalla, y por cierto hay que avanzar para que este tipo de proyectos se viabilice, pero por otro lado hay embalses existentes que también se podrían hacer lo mismo. Es decir, ¿no es cierto?, retomar el agua que se utiliza en un embalse existente, ya sea un Ralco, un Pangue, donde sea, y redireccionarlo para que quede almacenado nuevamente y tengamos un círculo constante de utilización, como lo hacen ustedes, ya saben, en Suiza, entre otros lados, donde se va retomando el agua con energía barata para que vuelva y la tengan almacenada en el momento que sea necesario. Y tal cual tú decías, acá, en todo caso, ya sin mirar nuestra meta 100% renovable, se anticipa que al año 2030 va a haber el 86% de energía renovable en Chile, y va a aumentar la demanda más o menos entre el doble al triple si es que queremos electrificar los consumos de transporte y de calefacción residencial, y la industria también, por cierto, que también tiene que empezar a electrificarse. Así que esas son algunas de las cosas que uno está pensando para hacerlo, pero en la práctica ninguna de estas cosas que yo acabo de describir se han hecho, y desde el año 2017 me acuerdo perfecto haber conversado con operadores de energía solar de concentración y bombeo de almacenamiento que estaban lamentándose el hecho de que las bases estén hechas para que la energía solar fotovoltaica canibalice al resto de las renovables, y eso 4 años después se repite, y eso hay que corregirlo. Claro, hay solo un comentario antes que pase la Cata a la siguiente pregunta, que siempre la discusión fue que si uno ponía, me acuerdo, y probablemente esto haya que discutirlo más adelante con mayor profundidad, pero lo dejo como planteado, era que si uno lo hacía para los regulados, como que ellos iban a tener que pagar un precio más alto, y por qué los libres no van a tener que pagar por esa energía base, y va a haber como un free rider ahí de los libres. Pero va a estar entretenida esa discusión. De alguna forma hay que hacerlo para reconocer el atributo de que puedas dar energía en la noche, por cierto. Y en ese mismo sentido, Marcelo, hablaste de esto de cómo reconvertir los embalses como un embalse de nueva generación. Y quiero ligar eso como con algo que dijiste, que la idea de ustedes era no sobreestresar los recursos hídricos. Y yo creo que como uno, entender qué es lo que ustedes entienden por no sobreestresar los recursos hídricos, cuando claramente, como acabas de decir, queremos seguir usándolo. Y segundo, cómo compatibilizar eso con los derechos de los regantes, la gente que está alrededor del embalse, que también son las comunidades que están alrededor de estos embalses, que también tienen derechos y expectativas de cómo va a funcionar. Entonces yo creo que si es que uno dice, mire, voy a cambiar su embalse a un embalse de nueva generación donde reutilice el agua, yo no creo que los regantes vayan a estar muy felices
porque obviamente ellos están pensando en que el agua va a salir del embalse y les va a llegar para sus campos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, conversando sin imponer ideas, pues, de todas maneras, y tratando de conciliar esas dos miradas, pero también efectivamente como tú bien recoges del debate mismo de escenario energético, yo menciona de que efectivamente tú tienes que distribuir la utilización de este tipo de recursos para optimizar a lo largo del año una minimización de costos en cierta forma. Porque si tú, por ejemplo, tienes un montón de recursos hídricos en cierto momento y no lo haces coordinadamente, te puedes quedar, ¿no es cierto?, sin ahorros de esa agua hacia el futuro del año y te puedes terminar simplemente con costos marginales marcados por energía más contaminante. Entonces, esa crítica va en ese lado, de que hay que tener una mirada mucho más largo plazo y también reconociendo hidrologías que son más representativas de lo que está ocurriendo en realidad hoy día, ¿no es cierto?, donde el clima del pasado no es el que nos acompaña ahora. Oye, Ya, Marcelo, dale. No, dale, pues no, pero es que me encanta, como que... Dale. ¿Qué es lo que vamos a hacer para no sobreestresar? Y te lo hago de nuevo la pregunta porque a mí me quedó dando vuelta y llevo como 3 días pensándolo, como ¿qué significa no sobreestresar? Como ¿cómo vamos a generar los incentivos para en este nuevo escenario de agua cero que tenemos, especialmente como todos los embalses que rodean la zona central, en donde no está lloviendo? ¿Cómo lo hacemos para no sobreestresarlo? Como no es una pregunta como directa al programa, no es que tengas que tener la solución, pero como le dieron énfasis a eso, como que me quedó dando la duda si es que efectivamente como tenían un planteamiento más a largo plazo, más allá de lo que uno sabe que se puede hacer con los embalses, de qué hacer. Sí, mira, por ejemplo, si tú tienes, yo creo que tiene que ver con pensar en el sistema completo, no en el próximo día, no en la próxima hora, no en el próximo segundo, sino que pensar en el próximo año. Pronosticar cuáles son las climatologías de los próximos 3 meses de lluvia, entender que si eso puede significar, ¿no es cierto?, que va a haber un problema y por lo tanto no te corresponde necesariamente despachar al máximo o al mínimo, ¿no es cierto?, dentro del rango el agua, ¿no es cierto?, de un embalse. Entonces, de repente entender de que viene por delante época de escasez y guardar en chanchito lo que te puede salir y no gastarse toda el bistec y quedarse comiendo puro arroz o viceversa, ¿no es cierto?, al mismo tiempo. Esa es un poco la lógica, ser un poquito más hacia adelante a través del mismo coordinador eléctrico. Ya. Perfecto. Dale, José. O sea, me da la impresión de que es como suponer un mal escenario, no hidrologías promedio, sino que decir, sabéis que vamos a tener igual o peor que lo que hemos tenido hasta ahora y por lo tanto el agua la voy a tratar como un recurso más escaso aún, algo así me imagino. Sí, igual está buena. Entonces, en definitiva, por ejemplo, si es que tú tenías un sistema hoy día que está despachando en forma basado al orden de los costos marginales, tener en cuenta que quizás si tú despachas mucho en un día en particular te vas a quedar con un mes entero de costos marginales marcados por el diésel. Entonces, en el fondo, pensar en una optimización no quizás del día a día, sino que del sistema en un año, ¿me entiendes? Como eso justamente es la gran tragedia que tenemos hoy día como planeta a toda escala, la tragedia del horizonte, que pensamos en el corto plazo, pero nos quedamos tomando decisiones lamentándonos en el largo plazo, porque entonces lo que puede sonar más barato en la próxima hora puede ser algo más caro en el próximo mes, ¿me entiendes? Esa es la lógica detrás de eso, a pesar de que, oye, acá estoy extrapolando, yo nunca he operado el sistema, más o menos cacho cómo funciona, soy un buen ingeniero, pero la verdad es que estoy tratando de aterrizar una idea abstracta, pero que tiene esa realidad, que en el fondo cuando tú te gastas tus recursos baratos y te quedas con los recursos caros, probablemente no es el camino más eficiente y quizás lo que tienes que buscar una función de optimización es un mínimo costo para un cierto periodo, no necesariamente para el próximo segundo del día. Claro, ser un poquito más conservadores y quizás sumar más embalses porque eso que mencionas se hace pero para algunos, no para todos, entonces hay como unos recursos que se pueden optimizar más. Oye, pasemos a otro punto de los que se plantean en el programa. Nosotros lo estudiamos ahí con la Cata y con Danilo. Dice que se va a comprometer 1 millón de techos solares y que la mitad de estos proyectos de techos solares se realizará vía subsidio directo y la otra mitad vía hipotecarios solares.
Solo así como en números simples, el hacer esto serían como 2.500 millones de dólares más o menos, y si la mitad es como por subsidio directo, serían como más de 1.000 millones de dólares, 1.200 y tanto para el Estado, lo que son varios hospitales grandes, digamos, como varios Sotero del Río, son No, yo estaba montos. pensando, ¿Mm? no, estamos pensando sistemas de, mira, una A ver. vivienda típica en energía eléctrica debe consumir unos 2.400 kilowatt hora año, más o menos, no me acuerdo, Sí, está diseñado para eso. Y eso se claro. autoabastece para un consumo típico, ¿no es cierto? Con unos 1.600 watts, unos 4 paneles de 400 watts. Y eso debe costar no más allá de 2 millones de pesos en precio de casi precio No. lista. Y por tanto tú puedes bajar. Entonces no estamos hablando de grandes inversiones, es una cuestión bastante razonable. Acá siempre me gusta mostrar mi casa y estoy ahora Ahí inyectando estoy con. 1,8. Entonces tengo mi batería, tengo mi sistema de autogeneración y se está en parte el sol de mi casa se está inyectando, el otro se está yendo para los consumos de la casa y la batería ya está llena y en la noche va a funcionar esa batería y me funciona hasta el día siguiente, más o menos de septiembre hasta mayo y después en invierno con los consumos eléctricos de calefacción se me empieza a enredar y por lo mismo también tengo un auto eléctrico para cargar en ese contexto y lo cargo solamente cuando tengo 4 kilowatts de potencia posible mínimo porque con esa velocidad lo cargo para que sea 100% eléctrico lo que se suministra. El cargador tiene 7 kilowatts de potencia, pero mi inversor solamente entrega 5. Así que tengo un kilo para la casa y 4 para cargar el auto y esa es la forma de poder gestionar. Pero A la también es Cata le absurdo. brillaron los ojos con la aplicación, la vieja, ¿no? Lo Sí, quiere me ahora. encantó. Como tú sabes Entonces, reírlo, tomárselo. pero mira, yo tengo una batería de 13 kilowatt-hora, pero ¿Ya? dos por irme por la rama, 13 kilowatt-hora, pero afuera de mi casa tengo una batería de 28 kilowatt-hora que es mi auto eléctrico. Y también no ocupo esos 28 kilowatt-hora todos los días, lo ocupo una vez a la semana cuando voy a Viña, pero en realidad en un día normal tengo una tremenda pack de baterías de litio estacionado afuera. Entonces Ah, también sí, po. sería súper interesante hacer esto de grid, vehicle to grid, ¿no es cierto? De poder utilizar las baterías de estos autos eléctricos y tener un sistema mucho más Inyectar. interconectado y racional. Hasta ahora yo lo hago así como medio artesanalmente, así como que estoy viendo que viene el sol, bueno, me quedan 3 horas para cargar, pero en realidad en un mundo mucho más inteligente eso debería ser automático. Debería ser que el auto te inyecta energía, incluso Sí, po. imagínate venderle al precio, un precio razonable, el momento que corresponda, cuando hay alta demanda. Ese es un mundo de una liberalización del prosumidor como uno quisiera que funcionara. Pero este sistema entonces, en el fondo, han bajado los costos de energía, pero los costos de interconexión son largos, y eso es real. O sea, yo no lo digo desde la teoría. 8 meses se demoró, ¿no es cierto?, el trámite de la SEC con la distribuidora para inyección. Eso no es aceptable, ¿no es cierto? Y cuando en otros lados se puede demorar 2 semanas, un mes, y eso es lo que debería ser razonable. Ahora, no estoy seguro, tengo amigos que me han contado historias de horror de cuánto se demoran en pagar. Acá yo estoy viendo que tengo inyectado en la red por lo menos 500 kilowatt hora, por lo tanto, no sé, 600 kilowatt hora que se han inyectado estos últimos mes y medio, y por tanto espero que me llegue mi cheque, pero no sé cuándo va a llegar, pero ese tipo de cuestiones tienen que resolverse en el corto plazo, porque en la práctica, tuvimos nuestras diferencias con Ramón Galás, que decía que tantos techos solares va a causar un problema. La verdad es que todos sabemos que más de 30% de autogeneración no causa, menos de 30% no debería causar ningún problema. Y por lo demás, lo que uno está entregando energía y no está ocupando la estructura entera. O sea, el fondo de esta cuestión de la ley de net billing, que es medio bullying, que te quita la mitad de la remuneración por la distribución y transmisión, se podría calcular efectivamente cuánto de la transmisión y distribución se utiliza. Si está ocupando esto en la casa de mi vecino cuando me sobra, no corresponde, creo, que se descuente como si viniera desde Atacama. ¿No es cierto? Hay una diferencia en cuanto a la infraestructura utilizada y tiene que ser justa la que se financia. Pero también en este contexto, a diferencia de subsidios de energía eléctrica, todos sabemos que son difíciles de poder implementar, que no incentivan el ahorro, etcétera. Esto es un incentivo, es un subsidio permanente que crea empleo e inversión. Entonces yo creo que es mucho más factible ese tipo de sistema. Y por otro lado, las barreras que hay para autogeneración con techos solares hoy día son con hipotecario, es el desconocimiento estrictamente, José y Catalina. Los bancos no saben. Yo he trabajado con
con BCI, he trabajado en mi vida laboral con gente como de Banco Estado, y qué bueno que esté hoy día estos techos funcionando, pero con tasas de interés que superen el 5%, 8%, 10%, ya estáis matando la oportunidad de poder hacer que esto sea rentable, ¿no es cierto? Pero en este contexto de inversiones, y por eso ahí tiraba mi talla en su momento del primer retiro, que es más rentable esta inversión que dejar la plata en fondos La FP. mutuos ni en AFP. Po. Se paga antes. Se paga antes. Sí, es que claro, esa era la otra cosa que quizás no estaba bien en la pregunta, porque este no es un gasto, finalmente es una inversión y serán, si son $1.000 millones, eso va a volver, digamos, en algún momento a las familias. 16 empleos permanentes por cada mega instalado es la cifra que yo manejo, que entonces por lo tanto 1,6 gigas, no me acuerdo el número, con el número debe ser como un poco menos de 10.000 personas de empleos directos creados permanentes por año, y eso es una buena condición. Totalmente. Oye, Marcelo, hay dos cosas que justo se ligan a la siguiente pregunta, pero que tienen que ver con cómo un poco de relación de diseño institucional y de como las problemáticas de la regulación de energía, especialmente en materia de distribución. Y yo creo que uno de los problemas más grandes que uno puede recordar, y que casi es un caso de estudio, al menos en mis clases de la universidad, es el de los medidores inteligentes. Uh-huh. Y que yo creo que el de los medidores inteligentes como que muestra entre fallas de diseño institucional y muestra también como una falta de comunicación, de mirada hacia la comunidad, de la necesidad de tener los medidores inteligentes justamente para poder tener prosumidores. Entonces, ¿cómo están pensando ustedes hacerse cargo justamente de este como déficit de conocimiento y de este problema en parte también un problema de diseño institucional, de cómo se planteó la comunidad, quien tomó la decisión de que tenemos muchas agencias en el sector como eléctrico, como la CNE, la SEC, tenemos además el panel de expertos, el coordinador eléctrico, y uno empieza a mirar y es como un gran árbol de mucha gente tomando decisiones. ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo que hacemos con esto? Va a ser difícil porque en la práctica hay mucha desconfianza con un cliente como el sector en particular, ¿no es cierto? Hay mucha desconfianza y y estamos al debe de una modernización de la ley de distribución, ¿no es cierto? Entonces yo creo que una parte que tenemos que apuntar es tener una mayor cantidad de competencia, la portabilidad que puedas elegir, puedas tener mucho más atributos de qué tipo de energía compras, etcétera, y eso va a ser un buen cambio hacia adelante, porque en la práctica gran parte de las desconfianzas que se dan con el sistema tienen que ver con la percepción de oligopolio, que me están fregando, ¿no es cierto? Entonces, y eso se da cuenta como cuando tú muestras tu rol de regulador, ¿no es cierto? Entonces, y cuando muestras que cuando alguien se porta mal, no va a quedar impune. Entonces, hay temas de regulación en cuanto a tarifa que tenemos que empezar a revisar para incorporar la resiliencia climática, ¿no es cierto? También son temas que tenemos que empezar a meternos, pero el tema que tú me decías del medidor inteligente, lo bueno es que gran parte de los cambios de sistemas solares de autogeneración requieren cambio de medidor, así que por lo menos va a ser más aceptable ese medidor que va a traer ingresos o ahorros que gastos. Pero no, sin duda hay un tema de fe pública que hay que abordar, y eso se da con un Ministerio de Energía que se vea, y una SEC que se vea como un verdadero regulador, y más que una relación más de cliente que muchas veces se da en algunas superintendencias que ahora yo me tocaba supervisar o la super de medio ambiente y era temible. Entonces, pero me da la impresión de que otras superintendencias no necesariamente tienen el mismo tipo de relación con su regulado. ¿Qué significa? Como ustedes como han pensado, y yo sé que me estoy saliendo de la pauta un poco, pero este es como mi tema que adoro, que es el diseño institucional. Es como han pensado en mantener como el diseño del sector eléctrico, porque igual se ha discutido harto, y desde los propios regulados, y desde la academia, como ha surgido esto de que como que tenemos como gran árbol de mucha gente tomando decisiones, y que quizás si no sería más eficiente. ¿Me puedes contestar que no, Marcelo? Porque yo sé que me estoy saliendo. Algo puedo decir. Mira, yo no soy experto en tema eléctrico hasta ahora, en regulación, pero
pero me interesa el tema cómo se da en términos generales porque afecta al medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, esta cuestión de la ley de descarbonización, me pareció que las decisiones que se tomaron, los estudios que se daban eran como que no era como constructivo, así como que oye, si tú, es como cuando estás con el maestro y le decís, quiero hacer esto, y te dice, no, que no se puede, pues no se puede. Entonces te decís, pero no, porque yo quiero esto. Entonces me da la impresión de que la relación con el coordinador eléctrico no es tan, tengo un ejemplo mucho más grosero, así que prefiero este que es más directo. No se va a poder nada. Entonces es súper importante esto de que se haga lo que uno quiere y no te digan por qué no. Entonces en la práctica me acuerdo perfectamente, ¿no es cierto? Es como que tenga una cuestión mucho más positiva, que en el fondo no quiero que me digas que no se puede, quiero que me digas cómo lo vamos a hacer, porque esa es la decisión institucional del Estado. ¿Ya? Y dicho eso, significa entonces que la forma en la cual la gobernanza del coordinador eléctrico también uno podría revisitarla en cierta forma, porque me voy a acordar una cuestión que pasó cuando era el ministro Raineri. Algún problema había de corte de luz. Y no sé si se acuerdan de esos tiempos, cuando era muy débil la institucionalidad, que lo único que podía hacer, porque estaba tan privatizado, que lo único que podía hacer el ministro de Energía es tomarse una foto afuera del Sedexin. Pero control de eso no tenía nada, control de nada de lo que estaba pasando. En el fondo a lo más podía oficiar a alguien. Entonces en el fondo esa cuestión de tener un rol más activo y que no tengamos una completa desregulación, y por desregulación me digo que no tenga un rol más activo del Estado de cómo se dice. Entonces en el fondo sí, es bueno que tengamos un ente autónomo, sí, es verdad, pero también tiene que ser más constructivo hacia lo que le requiere el Estado como su prioridad para gobernar, ¿no es cierto? El ejemplo más claro es la descarbonización, ¿no es cierto? Es como hecho con mala voluntad. Si tú cachai el tiro cuando le pedí al maestro que te haga algo y no quiere hacerlo y te lo deja mal. Está bueno el ejemplo, porque yo creo que el tema medidores que pasó por dos gobiernos, o el tema de descarbonización, claro, se puede haber visto así, pues efectivamente, ¿no? Es que es como una resistencia, y eso tiene que ver con cómo se comunican las cosas, totalmente, en medidores y en descarbonización. Y tampoco quiero dejar pasar lo que decías de medidores inteligentes, porque si te cambian la cuestión y no te sirve para nada y te van a cobrar más, obviamente no voy a querer que lo pongan. Entonces, hay un tema comunicacional ahí, ¿no? Como que, y no solo comunicacional, de empatía, de que las decisiones ya no solo se toman y se imponen, sino que parece ser que hay que empatizar un poquito con los regulados. Tenés que mostrar que tú no estáis del lado, o sea, no estáis trabajando con el regulado para instalar y entregarte al medio mundo, sino que más bien estáis del lado del ciudadano. Eso es lo que creo que es importante mostrar ahí. Sí. Que puede haber sido así genuinamente, pero si no se comunica adecuadamente, evidentemente no. De hecho, es más, esas smart meters, yo venía hablando de smart meters en mis clases años, que la importancia, ojalá que lleguen, y fue tan mal comunicado, mal instalado, que yo creo que perdimos varios años de desconfianza en ese tema. Sí, totalmente. Pero bueno, esperemos que el gobierno que venga logre comunicarlo de mejor forma. Y a propósito del gobierno que viene 2022 y va a haber un tema que ahora es como un poquito algo que se está fraguando, pero que va a ser de los más complejos probablemente del próximo año, el próximo gobierno, que es servicios básicos. Recordemos que se retrasó el pago de cuentas y se estabilizaron los precios, primero por el estallido y después por la pandemia, y se estabilizaron juntando un poco un fondo que hay que devolver, tanto en términos de mercado mayorista, que hay que ir devolviéndolo en las cuentas, como haber hecho esto del no pago de servicios básicos con muchas cuotas hacia adelante. Y eso impacta directamente a la ciudadanía, y lo que implique probablemente un alza, ya sea en tu boleta o en tu cuenta por lo que acumulaste si es que no pagaste. Se estima que hay aproximadamente 800.000 clientes, por lo tanto 4 veces la cantidad de hogares, un par de millones de hogares, que no han hecho el pago de sus cuentas y que van a tener que hacerlo en algún momento. Y esa es una mochila, tal como probablemente en otras áreas de la economía van a haber otras mochilas, pero en particular en energía, que se va a tener que hacer cargo el gobierno que viene. ¿Han pensado si son gobierno, cómo lo van a hacer, cómo se van a hacer cargo de esta deuda, de esta mochila que quedó un poco post-estallido y post-pandemia? Si lo he pensado, bueno, una de las formas era por lo menos ese millón de hogares con
una reducción a través de la autogeneración que es real, esa baja, o sea, no es teórico, que 250 lucas de ahorro mensual en promedio no es una cosa teórica que debería funcionar. Pero no, es un desafío porque en la práctica no podemos caer en el populismo de pensar de que esta pobre gente, o sea, obviamente hubo problemas, pero las deudas hay que pagarlas, los consumos fueron reales y entonces no hay nada Sí, gratis. po. Y si no lo pagamos nosotros, vamos a ser demandados internacionalmente y hay que hacer ese pago como corresponde. Entonces, hay que encontrar figuras de poder distribuir quizá, no sé, por algún tipo de fondo de estabilización del precio de energía, como ocurrió en otras veces con respecto al tema de las alzas de energía que se están dando tipo 2019, ¿te acuerdas? Cerca del estallido, Mm. hubo discusiones que se dieron ahí para poder, ¿no es cierto?, adelantar las rebajas que venían, y eso también podría replicarse hacia adelante, pero no lo tengo completamente resuelto, es un problema un poco imposible, pero lo que está Sí. claro es que pero con vía, no sé, pues vía algún tipo de inversión en eficiencia para bajar las cuentas de energía, este tipo de autogeneración, distintas formas que podían ayudar a rebajar, pero subsidio a la energía directamente como tal, como hemos visto en otros países alrededor, generalmente tienen incentivos perversos para el ahorro de energía y cosas por el estilo, y por lo tanto yo creo que no vale la pena meterse, al contrario, va al contrario con nuestros compromisos de la descarbonización, entre otras cosas. Así que todavía no lo tengo completamente resuelto, vamos a estar trabajando en eso. También recordar que yo no soy el encargado de energía, yo vengo acá como porque teníamos ahí cambios de nuestra energía roja, se había cambiado, era parte y se fue para ¿cómo se llama? Se Será. fue para cera y en el fondo por eso me tocó participar a mí y porque me gusta el tema como se pueden imaginar, porque veo que si es que no se hacen las cosas bien ahí, terminamos con los problemas que confrontaron en algún momento los ministros de Medio Ambiente y Energía y por tanto es bueno que trabajen juntos y no estén peleando. ¿Mm? Bueno, al menos en términos de principios, yo creo que ahí la Cata también quedó más tranquila, porque si el principio es, bueno, hay que pagarlo, de alguna forma tenemos que pagarlo, parece bien al menos. Sí, o Sí, sea, como es que esta cuestión, no sé, yo no sé en qué momento empezamos a perder un poco esta lógica de que las empresas son nuestro enemigo y que son Ah, todas, o sea, claramente hay que regular. Yo creo que hay oligopolio, hay problemas de competencia, hay colusiones. Y por eso el programa tiene un montón de medidas con respecto a mayor competencia, en definitiva, porque ¿quién no podría estar a favor de eso? O sea, evidentemente, ¿no es cierto?, la colusión nos hace mal como país. De hecho, no sé si vieron la última colusión que aparece con Brinks, con claro, los camiones de eso. valores. Entonces eso ya no afecta ya a las personas necesariamente, o puede que de sea valor. vía Sí. indirecta, pero en el fondo todos los temas, y seguro entiendo, estas colusiones son mucho más amplias porque me han contado gente que ha trabajado en esas fiscalías de que el cuello de botella es cuántas horas hombre tú le puedes dedicar a esas cosas en particular, entonces por lo tanto uno debería estar mucho más atento a estas señales que se están dando hacia el mercado de que no es aceptable la colusión. Y yo creo que uno de los temas más que resiente la ciudadanía es justamente eso, de la colusión Sí, entre los grandes grupos empresariales para poder encarecer su vida. Es sí, verdad que es más caro. Oye, si esta cuestión así lo tienen como broma, pero efectivamente la leche, la carne, los servicios básicos, la electricidad. Hace poco fui a la tintorería, porque como estamos viendo que va a haber más vueltas a la normalidad, tengo que ir a la COP, la verdad, siendo sincero. Y agarré todos mis trajes que no había lavado en 2 años y me salió una plata mucho más cara. Yo antes trabajaba en el Banco Mundial y les puedo decir directamente que era más barato la tintorería del Banco Mundial que la que tengo acá en la esquina. ¿Mm? Para que se den cuenta que cada ámbito de acción hoy día es caro y falta competencia y eso hay que reconocerlo y hay que empezar a regularlo. ¿Mm? sí, po. Oye, pero Marcelo, yo te voy a llevar ahora como a un tema que yo sé que te va a gustar. Te vamos a sacar como solo el mundo eléctrico, pero hidrógeno verde. ¿Mm? Como que nosotros, como básicamente como lo ha planteado el actual gobierno, es como una luz de esperanza como para el sector eléctrico, para el medio ambiente, etcétera. Y el programa de Yanna Proboste señala, y voy a leer, dice: política industrial en fuentes renovables,
especialmente en hidrógeno verde, aprovechando la infraestructura tanto en Magallanes como en el norte. Estos pueden ser pilares importantes que logren crecimiento sustentable en esta década y que se invertirá en una estrategia de producción de hidrógeno verde y sus derivados mediante el establecimiento de 2 valles de hidrógeno en Magallanes y Antofagasta, orientados al mercado interno y a la exportación, integrando evaluación ambiental estratégica. Sin embargo, como que no, en el programa, y me imagino que también por una cosa de tiempo, de espacio, no hay medidas específicas, ni se aclara cuál va a ser la participación del Estado, cómo van a participar los privados, cuál va a ser la cantidad de recursos que se van a destinar a esto. Entonces, si que nos puedes contar como en corto, como en más profundidad, eso sí, cuáles son los planes que tienen ustedes respecto al hidrógeno verde. Sí, mira, a mí me tocó ser parte de la comisión de hidrógeno verde con comité asesor. Y en ese momento me acuerdo que nuestras recomendaciones que quedaron un poco más débiles, pero que estaban ahí todavía, hay que poner un precio a la contaminación más elevado, ¿no es cierto? El precio del carbono más elevado, porque nuestros compañeros de McKinsey que nos presentaron ahí decían que tú tienes que tener en la transición una política de subsidio fuerte o precio del carbono. Entonces, las distintas cosas que nosotros tenemos visto es... punto 1, precio al carbono importante, ¿ya? Pero no solamente para generación eléctrica, sino que también para lo que es el consumo de maquinaria fuera de ruta. Hoy día no paga impuesto específico por exenciones varias y creo que más o menos de ser un 60% del diésel de Chile que se consume está en ese ámbito, ¿ya? Entonces maquinaria fuera de ruta y camiones mineros, fundamentalmente, ¿no es cierto? Porque hay una contaminación que se está emitiendo en ese consumo que tiene que estar reflejado y por tanto eso permite cerrar la brecha entre diésel e hidrógeno verde. Lo segundo, estructurar garantías estatales más grandes. Muchas veces estas son tecnologías que son nuevas, ¿no es cierto? Entonces tú puedes tener algún tipo de grant que se obtenga a partir de algún tipo de financiamiento climático, tipo CIF, ¿no es cierto?, en su momento para ser dominador como otro, o bien el mismo Estado a través de sus royalties tipo litio que tiene, pueda, ¿no es cierto?, estas cosas que negoció en su momento Eduardo Vitrán, ese que se está utilizando para el Instituto Tecnológico de Energía Limpia, se pueda direccionar hacia ese tipo de finalidades. Este mismo subsidio que anuncia el presidente Piñera para este año es recurrente porque tiene que ver con fondos del litio también. Entonces, por lo tanto, ese mismo, pero estructurarlo con tener plata barata, pero al mismo tiempo garantías estatales que como de primera pérdida, parece que le dicen, que en el fondo se pueda establecer una estructura, porque en la práctica pocos se han dedicado a pensar la ingeniería financiera de lo que significa un proyecto de 1.500 millones de dólares. O sea, son palabras mayores, proyecto energético distinto, y más encima todos los actores usualmente van a hacer su primer proyecto, ¿no es cierto? A menos que estén aliados a grandes empresas que tienen espalda y experiencia, espalda financiera más grande. Entonces va a ser importante el tema de las garantías. Y finalmente que tengamos una evaluación ambiental estratégica, porque en la práctica, si tú calculas la proyección de los 300 gigas, creo que era algo así como 17 kilos de potencia por promedio por chileno. Estamos hablando de, no sé, ¿cuánto eso? Debe ser unos 40 paneles solares por persona, equivalente, por cada chileno. Entonces estamos hablando de una cuestión que es monumental en tamaño. Entonces eso va a causar problemas de ordenamiento territorial. Y solamente por su tamaño, no porque sea particularmente contaminante. Entonces, ¿dónde va a sacar el agua? ¿No es cierto? ¿Dónde va a estar emplazada esa desaladora? Todas esas cosas requieren una evaluación ambiental estratégica que también tenga una discusión con la ciudadanía. También tiene que haber un input de la ciudadanía. Ese es uno de los principios básicos también de la evaluación ambiental estratégica. Así que yo creo que eso es lo que va a ser realidad, porque el resto es simplemente una teoría por el momento, un gran potencial de transformar nuestra economía extractivista a una que tenga renovables. Yo estoy convencido que es una oportunidad que hay que hacer, y por la misma razón es necesario hacerlo el camino que nosotros decimos, poniendo la plata que corresponde con las garantías que hay, precio de la contaminación para mejor nivelar la cancha en la competencia, y una planificación que minimice los impactos ambientales y los conflictos, para que sea realidad, para que no se queden trampados en conflicto.
Mm. Oye, y solo para aclarar, porque hay otros programas un poco más a la izquierda que dicen que plantean una empresa nacional del hidrógeno verde o cosas así. ¿Ustedes van más por el lado, más que un rol de una empresa nacional de hidrógeno verde o ENAP, más bien por el lado de garantías, incentivar la inversión, pero no como desde el punto de vista estatal directo, como empresa? Mira, una mirada, no, también tenemos una empresa nacional de hidrógeno que probablemente va a ser algún tipo de permutación de lo que va a ser ENAP hacia el largo plazo, pero también con el rol que ha tenido ENAP, que es también algunas veces en el caso de la generación eléctrica, en su momento, al comienzo de la región de energía, fue para poner presión con mayor competencia también. ¿No es Claro. cierto? Entonces, y eso yo creo que es bueno para que se entienda que también una empresa como ENAP puede entrar en ese tipo de proyectos. También lo hizo en Cerro Dominador. No, no, Mm. no Cerro Dominador, lo En hizo Cerro Pabellón, Cerro Cerro Pabellón. Pabellón. En Cerro Pabellón, entonces en el fondo, que en esta articulación entre garantías, financiamiento Claro. directo y financiamiento barato, eh, puede ser. ¿Mm? ¿No? Y la coordinación público-privada que hizo, por ejemplo, en el terminal de Quintero, donde gracias a esa coordinación público-privada se logró levantar un terminal donde participó ENAP. Ya, perfecto, En ese la, es un en la- en la poco. cual, en la cual hay garantías de por medio, ¿no es cierto? El mismo rol del Estado, que garantiza también de que es un proyecto serio y por el cual Claro. no se va a echar atrás. Entonces, catalizador más que un actor en todos los aspectos. Perfecto. Y quedémonos ahí un segundo en ENAP. Siempre ha sido complejo, ¿no? ENAP siempre está como en la mira por sus resultados financieros, que a veces terminan los números en rojo, que no, que los sindicatos, que pasa cualquier cosa, pueden haber 800 empresas, pero le echan la culpa a ENAP en Quintero, da lo mismo. ¿Qué planes tienen para el rol de ENAP? ¿Le han dado una vuelta al desarrollo de esa empresa? No necesariamente, imagino, o sea, no necesariamente hemos entrado en detalle con respecto a eso, pero está claro que su rol tiene que no ser simplemente una empresa más, sino que también tiene que cumplir los objetivos sociales que se le encomiendan y por tanto, por eso ese rol de catalizador para poder transformar. Hubo proyectos de energía renovable que hicieron en la duodécima, ¿no es cierto?, con respecto a ENAP también, entonces mantenerlo. eh, pero también yo, por lo menos mi mirada con respecto a este tema, es que ir hacia lo que es la OCDE, ¿no es cierto? En donde autonomía de las decisiones, ¿no es cierto? Sin miembros del directorio de características políticas, o bien que tampoco esté sentado en la mesa el mismo ministro, como fue la reforma reciente, ¿no es cierto? Todas esas cosas son buenas para buenas prácticas. Empresas estatales sí, pero en las cuales puedan tomar decisiones con respecto a su función. Si tú miras lo Codelco, por ejemplo, en cómo han sido limitadas sus capitalizaciones, te das cuenta que muchas veces esta injerencia como del que cobra su tajada, como en el caso de la empresa, del Estado, ¿no es cierto? Inhibe muchas veces la viabilidad futura de ese tipo de empresas porque no hace lo que es correcto para su rentabilidad a largo plazo, Mm. porque al fin y al cabo lo que importa es lo que entrega a corto plazo. Vamos a salir un poco de empresa estatal y vamos a volver como a política energética y algo que estuvimos discutiendo con José, con Danilo, que consideramos, que creemos que está casi en todos los programas, es que necesitamos energía más eficiente. Y yo creo que sería como interesante para la gente que nos escucha, como si tú nos pudieses hacer como una pequeña, como casi resumen de las propuestas de corto, mediano y largo plazo que tienen en relación a la eficiencia energética, que sabemos que también, junto con el almacenamiento, junto con la electromovilidad, es esencial para el futuro. Sí, entonces sí, pues efectivamente, yo creo que quizá, siendo autocrítico con respecto a esto, quizás el camino que todos hemos tenido con respecto a la energía limpia, como que le quitó foco a la eficiencia energética, ¿no es Mm. cierto? Mm. Y en cierta forma algo de razón hay, porque en el fondo la naturaleza no es necesariamente eficiente, sino que abundante. Mm. Y el caso de la energía el solar y entre otras también es abundante y por tanto quizás no te preocupas tanto de la eficiencia, pero yo creo que queda mucho por hacer en ese contexto. Por ejemplo,
metas de eficiencia energética para el sector industrial, yo creo es fundamental. Yo creo que es una de las grandes deudas de la ley de eficiencia energética que no se establecieron eso, las metas de eficiencia energética de automóviles, entre otras cosas, para que el parque vehicular se vaya cada vez más eficiente, como fueron las metas CAFE, ¿no es cierto?, en algún momento de Obama, que hacía que la flota de cada marca tenga que ser cada vez más eficiente hacia adelante. Eso también. También tenemos todos los mismos impuestos verdes para los automóviles que también pueden incentivar eso, pero que hoy día están hechos para otro tipo de incentivos, para reducir la contaminación local, no tanto la eficiencia energética. El tema, estoy tratando de acordarme, el tema de las viviendas, ¿no es cierto? Empezar con el retrofit de aislación térmica, que es fundamental. 2/3 de las viviendas de Chile no tienen aislación térmica alguna, un sexto de los chilenos no tienen calefacción, 1/10 de los chilenos no tienen agua caliente en la casa. Son números bien brutales que dan cuenta de que son un país que tiene tremenda cantidad de pobreza energética. Entonces, por lo tanto, yo creo que la eficiencia energética tiene que avanzar, pero yo creo que quizá ANESCO, entre otros, se han enredado mucho en los modelos muy complicados. Entonces, siempre yo he pensado, el tema ESCO, por ejemplo, funcionó para autogeneración, pero el modelo ESCO para edificios y cuestiones así, yo creo que va un poco contra la naturaleza humana de querer hacer las cosas cada uno por su lado y no querer colaborar, ¿no es cierto? Entonces, ese modelo de ESCO no estoy seguro si fue tan exitoso como uno hubiera querido para edificios, ¿no es cierto? Estos sueños, cuando llegaba el señor, decía yo te voy a monitorear todos los consumos, y apagar las luces, la cuestión, no estoy seguro que haya sido tan exitoso, y quizás la eficiencia energética no nos cambió la forma en la cual nosotros mirábamos eso, pero en la práctica la eficiencia energética tiene que seguir siendo parte importante de lo que hacemos, y por tanto tenemos que tener mejoras en eficiencia y empezar, como empezamos ya con las ampolletas, empezar a dejar de vender refrigeradores, electrodomésticos categoría B, y empezar apretando cada vez más los consumos energéticos eléctricos, industriales y de otro tipo. Ya, perfecto. Oye, aunque no... Dale, nomás. No, electromovilidad simple. Partiendo por transporte público, por cierto, ya sabemos las ventajas de reducción de costo operativo y mantención, pero también sumarlo a los taxis y colectivos. Estamos mirando de que la reconversión de autos es mucho más barata que los subsidios de un auto nuevo, y más encima nos dejáis clavado al taxista con un crédito grande, y al mismo tiempo tampoco aseguras de que eso signifique menos autos. ¿No es cierto? Si llega un auto eléctrico nuevo, nada garantiza que ese B16, ¿no es cierto?, deje de circular, sino que va a estar operando tiempo más adelante. Entonces, esas cuestiones son buenas cosas que uno puede empezar a hacer. Tercero, reconversión delivery. Motos de delivery que hoy día he visto cuánto han subido, son contaminantes, particularmente las que son con motores de 2 tiempos, y micromovilidad y bicicleta eléctrica. Y después pensemos en autos eléctricos también, pero eso va a bajar solo de precio, pero sí que la gente pueda reconvertir su auto existente. Interesante, porque justamente era una de las preguntas, pero ya lo dejaste claro, que no va a ser solo para transporte público, incentivos a la electromovilidad, sino que también a particulares o privados, pero de alto recorrido. Y después los autos particulares solo de no alto recorrido tendrán su propio camino. Oye, Marcelo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Aunque no lo crean, ya llevamos más de 50 y tantos minutos conversando que se pasaron volando, y eso que abordamos los temas súper rápido. Así es que, bueno, ya estuvimos con los representantes de la candidatura de Sebastián Sichel, ahora con Marcelo Mena, co-coordinador programático de la candidatura de Jasna Proboste. En las próximas semanas vamos a tener el resto de los encargados de energía de los demás participantes de estas elecciones. Así que, Marcelo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ahora te damos un ratito, un último mensaje para nuestros audioescuchas de este programa, que es bastante escuchado en el sector energético, y después Cata cierra con una canción. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Acá estamos en un momento de decisiones. Yo creo que hay una diferencia entre haber tenido bajo el cinturón una revolución energética como la que impulsó la presidenta de Chile con el ministro Pacheco, y ese equipo acompaña, ¿no es cierto?, a esta candidatura, y por tanto yo creo que las transformaciones en paz, cumplir las promesas, hacer las cosas correctamente y sin voluntarismo es fundamental. Acá hay que tomar decisiones difíciles, y yo creo que para eso se requiere liderazgos claros, y en el caso de Jasna Proboste estoy seguro que eso va a ser así. Así que muchas gracias a todos por escuchar.
No, gracias Marcelo por venir, por nuestras preguntas, por dejarnos salirnos de la pauta un poquitito y hacer otro tipo de preguntas. Y ahora vamos con nuestra canción de cierre, que me dieron el lujo de poder elegirla hoy día. Así que vamos a escuchar. No, eso no es lo que vamos a escuchar, pero como No, sé, pero no la pongas tú, ahí los ponen nuestros técnicos. la Así va que a poner ahí Danilo. Dale nomás. De ahí Así tú pagas que- el copyright. El copyright de Fleetwood Mac, vamos a escuchar Go Your Own Way. Así que suerte Marcelo con todo lo que queda de campaña y gracias de nuevo por venir a conversar con nosotros. Nos vemos, suerte. Chao, chao.